8 de la mañana con 6 minutos. Está en la línea de Así las Cosas Arturo Herrera, el secretario de Hacienda y Crédito Público. Secretario, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos esta mañana, secretario. Primero que nada, bueno, pues saber cómo ha sido en lo laboral, también en lo personal, las últimas semanas, cómo ha pasado estos días de reclusión, pero también me imagino de muchísimo trabajo. Sí, en realidad nosotros hemos tenido una reclusión muy atípica. Estamos trabajando prácticamente la totalidad de los días desde Palacio Nacional, y lo que sí hemos podido, que son, digamos, más analíticas, las que ven pronósticos de la economía, las que van dándole seguimiento al sector financiero, etcétera. Ellas sí lo están haciendo desde su casa, pero yo en realidad he estado todos los días, a veces con una jornada un poco más corta, pero he estado todos los días ahí en mi oficina. Secretario, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela. Además te hemos visto con muletas, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Sí, bueno, pues es una lesión muy vieja de fútbol, que me recordó que yo me debía haber dedicado al ajedrez y no al fútbol, y me alcanzó ahora, y desafortunadamente se me recrudeció pues en un momento donde los servicios hospitalarios están realmente enfocados en el tema del COVID. Me daba a mí incluso pena tratármelo. Hay un hospital público que no se convirtió, es un hospital de traumatología, y ahí me atendieron muy bien, en circunstancias difíciles. Los médicos, aun cuando están en las áreas de traumatología, están teniendo cuidados extremos, pero fueron muy amables, y la operación salió muy bien. Bueno, pues qué bueno, pues, por eso, secretario. Sí, y ojalá ya recupere pronto para regresar, dice usted, mejor al ajedrez, pero no, ojalá regrese pronto a las canchas, secretario. Oiga, hablando ya de la situación en la que estamos viviendo, una de las, por supuesto, el tema de la salud es el primero, es el que está en la primera línea de la preocupación, pero también muy pegado, atrasito, está el tema económico. Este descongelamiento de actividades, necesario ponerlo sobre la mesa. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay muchísima gente que pues está pasándola de verdad muy mal. Las perspectivas también, secretario, son de caídas del PIB históricas, no solamente en México, sino también a nivel mundial. ¿Cuál es el panorama que ve el secretario de Hacienda para este fin de año y también para lo que vive en el siguiente año respecto a esta caída del PIB en México? Sí, mira, efectivamente nosotros te estamos haciendo un análisis muy parecido al que tú señalaste. Para nosotros lo primero es el tema de salud, y asegurarnos que las distintas agencias de salud, que no nada más son las de la Secretaría de Salud, está el INSABI, está el IMSS, el ISSSTE, está Sedena y Marina con sus hospitales, etcétera, tienen los recursos suficientes para poder atender la pandemia. Después, lo que nosotros habíamos determinado, la fase 2 dentro de Hacienda, eran las medidas de mitigación en el periodo del cierre duro de la economía. Y la tercera fase es justo a la que tú te refieres: cómo aseguramos que hay un relanzamiento de la economía que sea al mismo tiempo ordenado para mitigar los riesgos de un rebrote de la pandemia, pero al mismo tiempo permita que de manera muy cuidadosa los diversos sectores de la economía se vayan incorporando. Entonces te diría cuáles son los tres áreas en las que nosotros estamos pensando de manera inmediata en un retorno a la economía. Primero son aquellas áreas que están integradas a la cadena de valor de Estados Unidos, y en particular la automotriz. Ya una de las apuestas del país antes de la pandemia es que uno de los motores de crecimiento iba a ser el nuevo Tratado de Libre Comercio. Eso quedó en un impasse mientras la pandemia, porque la economía aquí en Estados Unidos estaba cerrado, pero en la medida en que están empezando a abrir en Estados Unidos un poquito antes que nosotros tenemos que sincronizar la apertura de los sectores que proveen insumos o incluso bienes finales a Estados Unidos y Canadá, primero porque no podemos perder la oportunidad, si no van a buscar en otros sectores, pero además porque este puede ser el motor, ¿no? Y después hay dos sectores que son centrales para nosotros. Uno de ellos es el sector de la construcción.
Y el sector de la construcción tiene varias dimensiones por las cuales es relevante para la Secretaría de Hacienda. Una, es un sector que se suele mover antes en el ciclo, es decir, cuando la economía va a crecer, el sector de la construcción empieza a crecer antes, cuando la economía decae, se mueve antes, es como un termómetro de la dirección de la economía. Pero además es un sector que ha sido particularmente afectado en esta coyuntura. Ha habido, Javier, lamentablemente cerca de 250,000 empleos que se han perdido nada más en el sector de la construcción, y estoy hablando de empleos formales, pero además, digamos, a nivel de los trabajadores de la construcción, de los maestros albañiles, etcétera, ellos suelen tener niveles salariales relativamente bajos y casi ninguna protección en términos de seguridad social. Entonces es un grupo que es muy vulnerable. Entonces son algunas de las razones por las cuales queremos abrirlo, pero además hay una razón adicional, que es el sector de la construcción se hace fundamentalmente al aire y por lo tanto hay menores riesgos de contagio. Entonces son con esos sectores con los que quisiéramos empezar la reapertura de la economía. A ver, es que te estaba escuchando ahorita, secretario, y estoy escuchando también, bueno, estábamos desde hace rato escuchando lo que está pasando hoy en la mañanera, donde se habla precisamente de esta reapertura. Entonces tú dices, bueno, pues hay una serie de sectores que son los que se están atendiendo de manera esencial por lo que esto significa. Pero si nos vamos, digamos, un poquito más adelante, esta es la apertura, pero estamos frente a una situación que no podemos dejar de reconocer que es crítica, y que es crítica para nuestro país. Y ayer que comentábamos que íbamos a platicar contigo, pues nos llegaron varias preguntas, y una que se ha repetido todo el tiempo es que instancias como el Fondo Monetario Internacional, como la propia CEPAL, como el propio Banco de México, todos coinciden en que México es uno de los países que menos recursos públicos ha invertido en apoyar a la economía. Y entendemos muy bien, porque lo ha dicho el presidente de la República todo el tiempo, lo has dicho tú también, y por supuesto además coincidimos en que hay que apoyar a los sectores más pobres y ahora más empobrecidos con lo que viene. Pero hay como mucha duda, y casi te diría hasta algo de enojo, de por qué no se apoya de manera más decidida a las pymes. ¿Qué está pasando con el empleo? Como que nos estamos yendo, digamos, a ciertos extremos, secretario, y hay un sector importante de la población que se siente un poquito huérfano en este momento. No, primero hay dos cosas que nosotros hemos hecho y alguna que debimos haber hecho mejor. Es decir, nosotros hemos venido dando diversos tipos de apoyos, tanto de carácter regulatorio como apoyos fiscales y crediticios, pero lo que no hicimos fue, como muchos países, haberlos agrupado en un lanzamiento, y eso si bien no diluye el impacto del apoyo económico, sí diluye el mensaje, y eso probablemente en algún momento vamos a tener que hacer un esfuerzo para volver a sintetizar y resumir lo que hemos hecho. Pero y ahora, si quieres, Gaby, regreso a cuáles son las cosas específicas que hemos hecho en ese sentido, y cuáles hay algunas que están en el tintero que son muy importantes, una de las cuales es cómo aterrizar el apoyo del Banco de México, y ahora regreso a él. Pero hay una pero hay una distinción que nosotros tenemos que hacer, y tenemos que ser muy claros en ella. La pandemia siguió una ruta muy específica. Empezó China, que es un caso aparte, después Europa, Canadá y Estados Unidos, y después hacia los países de América Latina. De tal forma que esa ruta pasó primero por los países desarrollados, Europa, Canadá y Estados Unidos, y esos países impulsaron medidas para las cuales tienen márgenes de maniobra que son muy distintos que los de nosotros. Mira, te doy un ejemplo. Canadá hizo un impulso fiscal de alrededor de 20 puntos del PIB. La tasa de interés en Canadá es 0.25, o sea, no 25%, es un cuarto de punto porcentual. La tasa de referencia en México es 5.5. Nuestra tasa es, si mal no recuerdo, es 24 veces superior a la de Canadá. O sea, de tal forma que cuando ellos hacen un impulso fiscal, les cuesta pues más de 20 veces menos que lo que nos cuesta a nosotros. Estados Unidos está dando un impulso fiscal del 30% del PIB, que el equivalente en México sería más que la totalidad de todo el presupuesto mexicano, pero tiene una tasa de interés negativa, lo cual quiere decir que los inversionistas les pagan porque ellos pidan prestado. Entonces los márgenes de maniobra son muy distintos. Ahora, déjame regresar a algunas, y voy a ir muy rápido sobre algunas de las cosas que hemos ido, pero sobre todo
voy a mencionar algunas de las más importantes que hay que hacer. Y me voy a enfocar en el tema de las pymes porque es el que tú señalabas. Nosotros hicimos dos mecanismos de crédito, alrededor de 1 millón de créditos para el sector informal, que es un sector altísimo en México. Al día de ayer habíamos dado yo creo que alrededor de cerca de 19,000 millones de pesos en esos créditos y un monto similar de 25,000 millones de pesos al sector formal. Ahí ha habido menos demanda de la que nosotros hubiéramos esperado. Pero en lo que nosotros estamos concentrados hoy, Gaby, es en cómo podemos aterrizar 2 medidas de provisión de liquidez que fueron muy importantes del lado del Banco de México, pero que necesitan que la Secretaría de Hacienda, la Banca de Desarrollo y los reguladores implementemos algunas cosas para aterrizarlo. Y te voy a decir a qué me refiero. Los bancos, incluyendo la Banca de Desarrollo y el Banco Comercial, tienen unos depósitos de carácter obligatorio en el Banco de México. Y el Banco de México disminuyó el monto que era requerido, de tal forma que regresó a los bancos en su totalidad 300,000 millones de pesos, del dinero que ya era del sector financiero, pero lo tenía depositado en el banco. Ahora lo regresó con una condición, que se le prestara a las MIPYMES. Entonces eso lo hizo hace algunos días, pero requiere reglas de cómo se va a canalizar eso. Y justo en eso estamos trabajando y estamos esperando que la semana que entra lo podamos hacer. Hizo una medida adicional, proveyó liquidez, si ya no era recurso de ellos, contra garantías, es decir, los bancos tienen préstamos en sus activos, pero también tienen, por ejemplo, bonos del gobierno, y pueden darle bonos del gobierno al Banco de México, contra lo cual les puede dar a 450,000 millones de pesos adicionales. De tal forma que nada más a través de esta ventanilla hay 750,000 millones de pesos adicionales que van a ir llegando a las MIPYMES en las próximas semanas. Y ya estamos en los detalles, algunas de estas cosas requerirían un mecanismo de garantías a través de la Banca de Desarrollo, etcétera, pero ya estamos en los detalles. Entonces, en realidad hay muchos recursos, y te di 2 ejemplos ahora, pero probablemente lo que debimos haber hecho distinto, y que fue similar a lo que se hizo en otros países, es hacer estos anuncios muy enfáticos donde se agrupa toda la información y se da a conocer de una sola vez, y en lugar de eso pues lo hemos venido dando a través de un mecanismo de goteo. Sí, es que además ahorita que decías, por ejemplo, de los créditos, nosotros preguntábamos hace, no sé, la semana pasada, por ejemplo, le preguntábamos a la gente, oigan, ustedes, porque mucha de la gente que nos escucha tiene sus pequeños y sus medianos negocios, y decíamos, oigan, ustedes han solicitado los créditos, y nos decían la mayoría de la gente que no, por 2 razones. Uno, porque en realidad no es una cantidad que realmente les ayude para salir adelante, y la otra es que además, pues los requisitos que era lo suficientemente engorroso todo el proceso como para no hacerlo. Y creo que aquí, secretario, no solamente el que no se ha comunicado, pero también diría, ahorita nos señalas una serie de recursos con los que se cuenta y una serie de estrategias en las que se piensa. ¿No nos hemos tardado entonces en que esto camine? Porque pues ya sabíamos que estábamos en esta ruta de la pandemia, ya sabíamos lo que venía, y ahorita lo que nos dices es falta aterrizar unos mecanismos, falta aterrizar algo. ¿No nos estamos tardando, secretario? No, porque esta medida fue recientemente tomada por el Banco de México y ahí es una medida estrictamente de política monetaria y, como tú sabes, del lado de la Secretaría de Hacienda muy claramente hay un respeto restricto a lo que ellos deciden. Lo decidieron hace muy poco, lo deben haber decidido hace una semana y media, y ese es el tiempo en el que nosotros lo estamos implementando. Pero hubo otras cosas, por ejemplo, que han sido extraordinariamente importantes y que la gente no lo sabe. Puede saber el impacto de manera individual, pero no se sabe el impacto agregado. Mira, hay una medida que yo he venido señalando y a mí me sorprende cada vez que actualizamos los números el impacto generalizado. Y es una de las medidas más aburridas que uno puede pensar, no es nada espectacular, pero tiene resultados muy altos. Cambiamos una norma contable, fíjate, una norma contable de cómo se registran las reestructuras de créditos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cambiamos de manera temporal para que sea válida nada más entre abril y junio, y esto ha permitido que entre las familias y las empresas, en particularmente las pequeñas empresas, hayan reestructurado ya a la fecha más de 7 millones de créditos. Eso quiere decir que si había una empresa que tenía un vencimiento, una hipoteca, el coche del auto de la empresa, etcétera, y no iba a tener flujo para ello, ha podido posponer el pago de principal y de intereses hasta después de que termine la pandemia. Y hay, como te decía, 7 millones
personas físicas y morales que ya hicieron utilización de esto. Ahora, eso pues lo sabe cada una de esas 7 millones de personas que se acercaron al sector financiero, pero excepto por oportunidades como estas para comentarlo, en general la gente no conoce este tipo de facilidades que se han dado. Claro. Estamos hablando con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera. Secretario, a veces el lenguaje de la macroeconomía a muchos nos es ajeno y a veces muy lejano. Ahorita estamos viendo muchísimas preguntas de la gente de nuestro auditorio. Y creo que algo innegable, al menos en lo que han coincidido los economistas y distintos países, es la crisis económica inevitable que viene. Y la pregunta que nos hace la gente también es, ¿de qué tamaño será esta crisis económica en nuestro país? ¿Será, si tuviéramos que ponerla para justamente entender las proporciones de la crisis, algo como lo que vivimos a mediados de los 90, a inicios de los 80, teniendo esas referencias? ¿O es una crisis mundial, como se ha dicho en varios foros, que no se parece a ninguna anterior, que es la peor después de la Segunda Guerra Mundial? ¿De ese nivel será la crisis económica en México, secretario? Bueno, primero déjame ponerlo a contexto global, que es lo que señalabas. Esta es una crisis peor incluso que la que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Lo que todo el mundo dice es que es la crisis más severa desde la Gran Depresión. La Segunda Guerra Mundial fue una tragedia de dimensiones extraordinarias, pero en su conjunto la economía global estuvo creciendo durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo creciendo colgada de una economía militarizada, y hubo países, por supuesto, como Francia, donde no creció, pero Estados Unidos es una economía donde estuvo creciendo. Es decir, este es un impacto que a nivel económico solamente tiene referencia en la crisis del 29 al 32 a nivel global, ¿no? Ahora, si quisiéramos nosotros como mexicanos tratar de buscar una analogía a qué es lo que vamos, o lo que estamos viviendo, y a qué se parece, yo diría, por dimensiones podría parecerse a la del 95, etcétera, pero hay una diferencia que la hace muy distinta a la de los 80s y la de los 90s, y Javier Gavillón nos acordó. Yo sé que algunas gentes de tu auditorio eso lo están leyendo en los libros de historia, pero a mí me tocó ver esas cuando era estudiante, y esas eran lo que se llama en la jerga crisis de oferta, donde al mismo tiempo hay una restricción de la actividad económica, pero hay incrementos de los precios, hay niveles de inflación muy altas y devaluaciones muy altas, y eso no lo vamos a ver. Es decir, no vamos a ver una crisis donde al mismo tiempo hay inflaciones y devaluaciones. De hecho, lo que vimos ahora, si nosotros observamos el último informe del Banco de México, lo que tenemos es una inflación ya anual por abajo del 3%. Ahora, ¿por qué es importante esto, Javier? Porque en la crisis de los 80s y 90s no nada más había el problema de la actividad económica y que la gente pudiera perder su empleo, sino que la inflación lo que hacía al mismo tiempo es disminuía los salarios reales de las gentes que mantenían el empleo. Entonces, en ese sentido, va a ser muy distinto de la crisis de los 80 y 90. Hay una segunda característica. Sí, ¿qué vamos a ver, secretario, entonces? Y si no vamos a ver eso, ¿pero qué vamos a ver? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver, no? Entonces, el resto de las crisis, como la del 2000 o del 2008, lo que tuvimos es un periodo de ajuste relativamente largo una vez que la crisis empezó a resolverse. Acá lo que tenemos es una restricción de la actividad económica, porque se le ha pedido a las personas que estén en su casa y que no abran sus restaurantes, que no salgan a comer. Entonces, la apertura de la economía va a ser muchísimo más rápida de lo que fue en esos entonces, porque entonces lo que pasaba es que, pues, si el sector financiero estaba mal, tardaba 2 o 3 años en resolverse. Ahora habrá restaurantes que de la noche a la mañana reciban una autorización para abrirse, y eso es lo que ha llevado a muchas personas a hablar de esta hipótesis de si la trayectoria de la economía va a ser la de una V, es decir, una caída relativamente abrupta de la economía y una recuperación relativamente rápida de la economía. La verdad es que sí va a ser muy rápida, pero va a ser más lenta de lo que la gente estaba esperando, y eso tiene que ver con esto a la que muchos se han referido como la nueva normalidad. Y pensemos en algunos
algunos restaurantes están medio sobreviviendo, vendiendo cosas para llevar, etcétera, pero pensemos como ejemplo en algunos de los restaurantes que están completamente cerrados. Es decir, la actividad en esos restaurantes es cero hoy, ¿no? Tienen problemas para pagar a sus empleados, tienen problemas para pagar a sus proveedores, etcétera, no tienen ningún ingreso. Y de repente se va a abrir y van a tener una actividad que no habían tenido el día de ayer. Pero esa actividad seguramente no va a ser la que tenían en febrero y marzo, porque va a haber protocolos donde les van a decir que las mesas van a tener que estar menos ocupadas, en algunos lugares, si vemos lo que está pasando en Europa, solamente son los restaurantes que están afuera, en las aceras, etcétera. Entonces, sí va a haber una recuperación muy rápida, pero va a ser menos lenta, va a ser un poquito menos rápida que la caída, es decir, no va a ser una V simétrica. Es que, a ver, en esto que nos estás diciendo, secretario, ahorita que te escuchaba, es cuál va a ser como la recuperación. Mucha de la gente que nos escucha es gente que relativamente joven y que hay una preocupación fundamental y tiene que ver con el empleo. Veo aquí un documento que sacó la Organización Internacional del Trabajo y habla ya de la generación del confinamiento. Y dice que el COVID dejó a 1 de cada 6 jóvenes en el mundo sin trabajo y se refiere a las menores de 29 años. Y en nuestro país tenemos una población joven enorme y una población joven que no necesariamente estaba en el trabajo formal. Sabemos, y lo sabemos, por ejemplo, de muchas de las personas que nos escuchan que son o freelancers o que han tenido, digamos, una precariedad en la seguridad laboral, aunque hayan podido tener buenos ingresos, pero una precariedad en la formalidad, digamos, del trabajo. Y mucha de esta generación, por ejemplo, esta generación del confinamiento, como la llama la Organización Internacional del Trabajo, pues está enfrentando un mundo brutal, un mundo en donde no les sirven posiblemente estos créditos, en donde los empleos que está proponiendo el presidente que se crean, pues no tienen que ver con su propia realidad, porque no están en esa dinámica. ¿Qué vamos a hacer con esa generación, secretario? Bueno, justo lo que tenemos que hacer, y eso era parte de la primera respuesta que yo les di, lo que tenemos es que más allá de esta nueva normalidad, tratar de ver cuáles son los mecanismos de impulso de la economía. Y ahí vamos a tenerlos que montar de manera inteligente muy rápidamente. Es un tema de velocidad, no podemos negar. Y uno de los principales va a ser el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio ofrece una oportunidad, yo diría única en el mundo, porque ahora se nos olvida, pero antes del COVID lo que dominaba los cintillos internacionales eran los conflictos internacionales, que ahora está regresando, y fundamentalmente el conflicto entre China y Estados Unidos. Y esto había generado un entorno de incertidumbre a nivel global. Ahora, en ese entorno de incertidumbre, la firma del Tratado de Norteamérica creó un área donde las reglas están claras y están claras para los próximos años. Y eso va a permitir que una parte muy importante de la inversión se empiece a alinear en el área de Norteamérica. Pero esto es solamente una oportunidad, Gaby y Javier, el que el tratado esté ahí. O sea, no, el capturar estas oportunidades no se va a dar por generación espontánea. Tenemos que ir a buscarlas, tenemos que asegurar que hay condiciones adecuadas, etcétera. Y eso es lo que va a permitir que crezca toda la economía. Cuando la actividad se liga a un mecanismo como eso, no solamente son los sectores industriales, es decir, para los sectores industriales hay labores de diseño, hay labores de contabilidad, hay labores de salud, hay abogados, hay financieros, etcétera, pero tiene que estar montadas todas estas actividades sobre motores muy específicos. La segunda, Gaby, eso tiene que ver, digamos, con la salida hacia afuera. La segunda tiene que ver con los elementos hacia adentro. Y ahí lo que nosotros tenemos que reconocer es cuáles son los que han sido los obstáculos estructurales por décadas en México que impiden que haya un crecimiento más acelerado de la economía. Uno de ellos es un sector financiero que es relativamente delgado con respecto al tamaño de la economía en México. Y esto es muy importante, porque yo diría casi la totalidad de las actividades económicas, desde una taquería hasta la fábrica más grande que puedas pensar, entra a financiar parte de sus actividades con sistemas de créditos, etcétera. Y si nuestro sistema bancario es relativamente pequeño, es como una camisa de fuerza para el crecimiento de la economía. Entonces, eso es algo de lo que ya estamos trabajando nosotros con ellos. Pero hay una segunda que es muy, muy importante. Nosotros tenemos una infraestructura
que es relativamente precaria para el nivel de desarrollo de un país como México. Y entonces lo que tenemos que hacer es estar invirtiendo en los próximos meses de manera muy, muy rápida en la infraestructura. Y este tiene dos efectos en el crecimiento, Gaby y Javier. El primero es mientras construyes, o sea, mientras construyes se están contratando empresas de ingeniería, se están contratando arquitectos, se está comprando cemento, se está comprando asfalto, se están contratando trabajadores de la construcción. Pero cuando la infraestructura termina, esto hace más barato la operación de la economía, es decir, si tienes aeropuertos que son más ágiles, si tienes puertos, etcétera, las mercancías circulan con mayor facilidad, y eso da un impulso al total de la economía. A ver, secretario, hemos estado hablando justamente de este impulso a la economía. Acaba de decir Hugo López-Gatell que será la decisión de los semáforos de manera estatal, regional, no nacional. Y hemos estado hablando en las últimas semanas con distintos gobernadores, al menos una decena de gobernadores en las últimas tres semanas en este programa, y hay una queja generalizada de que no hay un puente de comunicación directo con la Secretaría de Hacienda. Dicen, el secretario de Hacienda y Crédito Público no nos contesta el teléfono, no nos contesta los WhatsApps y no tenemos respuesta por parte de la Secretaría de Hacienda de cómo apoyar con dinero a los estados de un presupuesto extraordinario. Hay mucha queja respecto a este puente de comunicación, secretario. ¿Qué tendría que decirle a los gobernadores? No, de hecho la semana pasada yo tuve una reunión con la totalidad de los gobernadores. El día de ayer yo tuve una llamada y de hecho la dimos a conocer y ella la dio a conocer con la gobernadora de Sonora. Voy a tener una nueva reunión con ellos a partir de los acuerdos que tuvimos, porque no se trata nada más de tener llamadas, se trata de ir resolviendo las cosas. Y hay una serie de peticiones muy concretas que fuimos discutiendo, y yo te diría la mitad de ellas ya están avanzadas. Te voy a decir una que no les hemos comunicado, pero bueno, se enterarán ahora por ustedes. Hay unos recursos que son el Fondo de Estabilización de las Entidades Federativas, que se utilizan, es una bolsa que se crea para contingencias, y se utilizan cuando las participaciones federales caen por abajo de lo que estaba estimado. Las participaciones federales, que son los recursos que se le envía a los estados, dependen de determinadas variables, una de las cuales es el precio del petróleo, y el precio del petróleo están, como todo el mundo sabe, en niveles casi a la mitad de lo que estuvieron al inicio del año, y por lo tanto esos ingresos van a ser menores. Bueno, este fondo se utiliza usualmente a través de administraciones una vez que cierra los informes trimestrales, es decir, 3 veces al año. Lo que acordamos con los gobernadores, y me fue autorizado a mí esta misma semana, ayer se lo comuniqué a la gobernadora de Sonora, es que les vamos a poder ir dando adelantos mensuales. Vamos a sacar un decreto la semana que entra a nosotros, permitiendo de tal forma que el flujo de los recursos que va a ayudar a compensar la caída de los ingresos que se espera que tengan los estados, va a empezarles a fluir ya desde unas pocas semanas. Bueno, pues eso es una información que se está dando a conocer entonces en este momento, digamos, de manera pública. Sí creo, secretario, como decías hace rato, que de repente hay que comunicar estas cosas así como muy directo y muy puntual, porque pues muchas de las preguntas que te hemos hecho nacen precisamente del desconocimiento de lo que sí se está haciendo o lo que ya se está previendo. Una cosa que también llama la atención, secretario, y ahorita que decías de los estados de la República, pues esto obviamente va a pegar de manera diferente en las diferentes regiones, tiene que ver con lo que ha dicho, por ejemplo, el propio Coneval. El propio Coneval dijo hace poco que se prevé que la pobreza se dispare en México a pesar de los programas sociales vigentes, y se ha hablado que incluso podríamos llegar a tener hasta 10 u 11 millones de pobres más a raíz de esta crisis. ¿Qué plan tiene la Secretaría de Hacienda, digamos, para este asunto, para este tema gravísimo y dolorosísimo de un incremento en la pobreza, pues que no podemos negar dadas las condiciones en las que nos encontramos ahorita también en el mundo, secretario? No, y si nosotros vemos las distintas crisis que ha habido en México a lo largo de las últimas décadas, y si quieres me voy de aquí hacia atrás, fue la crisis del 2009, la crisis del 2000, que es una crisis relativamente pequeña, la del 95 y las de los 80, cada una de ellas viene aparejada no solamente de una disminución de la actividad económica, sino de aumentos de la pobreza. Ahora, hay 3 cosas que nosotros, 2 que estamos haciendo y una que creemos que va a pasar. Como yo decía, la de los 80 y la de los 90 tuvieron un impacto mucho más severo en la pobreza,
porque fueron acompañadas de periodos de la inflación y eso deprimió los salarios reales de la gente. O sea, para decirlo en términos francos, si alguien ganaba 200 y mantuvo el empleo, pero hubo una inflación de 100%, bueno, al año esos 200 le alcanzaban a pagar para comprar lo que antes le hubiera alcanzado con 100, es como si hubiera tenido una disminución de su salario. Eso no lo vamos a ver. Entonces hay uno de los efectos a través de los cuales durante algunas crisis aumenta la pobreza que no vamos a ver nosotros. ¿Qué son las otras dos cosas que nosotros vamos a estar viendo? Una es el programa de los programas sociales, que es lo que en términos técnicos se llama una red de protección social, el programa de adultos mayores, el programa para personas discapacitadas, etcétera. Eso lo que ponen es un piso, Gaby, es decir, y si ese piso está cercano a la línea de pobreza, pues hace una defensa para que no disminuya. Pero lo que sí, pero evidentemente no se va a poder evitar la totalidad de los impactos, y esos impactos pues ya los estamos viendo, ¿no? Ha habido ya cerca de 1 millón de empleos que se perdieron a lo largo de los últimos 2 meses. No toda esa gente está en una situación de pobreza, es decir, y algunas de esas gentes van a regresar a unos empleos relativamente pronto. Pero lo más importante, yo creo que la lección más clara de las últimas de lo que se ha visto en el mundo y en México en las últimas décadas es que la forma de mitigarlo es hacer un programa de inversión y que empuje al crecimiento de manera más rápida. Es decir, finalmente los recursos del gobierno son finitos, pero si se logra generar empleo suficiente, se sale de la pobreza no porque se le está dando una transferencia, sino porque esa persona tiene un empleo y tiene algún ingreso. Entonces, a lo que le tenemos que apostar como el principal mecanismo de lucha contra la pobreza es al crecimiento. Bueno, pedimos a nuestro auditorio, por supuesto, preguntas al secretario, y le agradezco de verdad la cantidad de gente que nos escribe, por supuesto, un especialista en temas económicos, Víctor Gómez Ayala, y nos dice, secretario, si nos fijamos en las tasas, no en la demanda, a las que han colocado deuda en dólares México y Pemex, ¿qué opina que sean mayores a las de soberanos como empresas como Petrobras, como Perú, países como Perú que tienen calificaciones parecidas a México y Pemex? Una pregunta muy especializada. ¿Es señal de que el mercado los ve peor a pesar del apetito? No necesariamente, ¿no? Es también cuestión de los relativos tamaños económicos. Es decir, Perú tiene una deuda que es muchísimo más pequeña que la mexicana. Nosotros tenemos una deuda que es alrededor del 45% del PIB, del cual un 30% de la deuda está en dólares. Entonces, cuando nosotros salimos a pedir prestado, hicimos una operación hace alrededor de un mes, nosotros hicimos una operación de 6,000 millones de dólares. Esta es una operación muchísimo más grande que la que podrías ver en muchas de esas empresas. Eso diría yo para lo que se refiere al soberano. El soberano para tu auditorio que no está normalmente familiarizado con los términos económicos, el riesgo soberano se define como el riesgo de un gobierno nacional o un gobierno federal, en el caso de México, emitiendo ya sea en su propia moneda o emitiendo fuera, ¿no? Es distinto el caso de Pemex. Pemex, como todo el sector petrolero, Pemex tenía pues ya problemas, y eso son públicos, pero el sector petrolero ha sufrido una crisis especialmente severa en este episodio. Habrá que recordar que hace apenas 3 semanas el WTI, que es el West Texas Intermediate, los petróleos son distintos, se llegó a vender por abajo de $0 el barril, es decir, estaban pagando para que se lo llevaran. Eso es algo que nunca había pasado. Entonces el sector petrolero en su conjunto está siendo cuestionado y va a tener que repensarse no solamente ahora sino después de la crisis. Secretario, agradecemos en verdad que hayamos podido platicar contigo unos minutos, pero para terminar esta conversación, y espero que podamos tener muchas más porque hay muchísimas dudas, te pregunto, y nos pide la población, nuestros radioescuchas, que te preguntemos, ¿compartes el optimismo del presidente de la República? El presidente ha dicho en los últimos días, en las últimas semanas, ha dicho, nos vamos a recuperar muy rápido, nos vamos a recuperar muy pronto, en verdad muy pronto vamos a estar ahí, casi, bueno, incluso dijo, nos cayó como anillo al dedo para la transformación, pero
ha estado insistiendo mucho en nos vamos a recuperar pronto. Por otro lado, escuchamos al Banco de México, escuchamos a la CEPAL, escuchamos a otros decir, híjole, lo que viene para México es muy complicado. ¿Compartes ese optimismo del presidente de que nos vamos a recuperar pronto? Bueno, primero, uno de los elementos que definen a un secretario de Hacienda, no nada más en México, sino en el mundo, es ser un poquito pesimistas. Tenemos que ser cautos nosotros. Nosotros no podemos estar apostando con las finanzas del país al mejor escenario posible. Nosotros tenemos que ser cuidadosos y conservadores, ¿no? Pero ya que tenemos eso, claramente va a haber una recuperación. Y hay una parte de la recuperación, Gaby, que es muy sencilla. En el momento que pasemos ustedes empezaron justo antes de que iniciáramos esta conversación, estaban hablando de los semáforos. En el momento que los semáforos pasen de rojo a naranja o de naranja a amarillo, sencillamente va a haber actividades que no se están dando hoy que van a ser permitidas. Entonces, va a haber una recuperación de algunos sectores que en realidad, curiosamente, a diferencia de cualquier otra crisis, sí va a ser de la noche a la mañana. Va a haber sectores que hoy están cerrados por una regulación local, estatal o federal, y que en algún día se va a decir a partir de mañana van a poder abrir con ciertas consideraciones. Ahora, sí va a haber crecimiento en ese sentido. El tema es qué tan rápido va a ser y cuál es la velocidad. Y ahí vamos a tener, y eso ya no va a depender de la economía nada más, ni va a depender de que la Secretaría de Salud cambie los semáforos. Va a depender de que, y esa es parte de la responsabilidad que tendremos nosotros, que nos aseguremos que el sector financiero sea lo suficientemente dinámico para que ponga financiamiento para que esos sectores se puedan relanzar. Es decir, cuando una empresa o un negocio pequeño tenga que reabrir, pues no va a tener el flujo de las ventas de la semana pasada para relanzar su negocio, va a requerir del sector financiero. Y eso sí va a depender en gran medida de lo que nosotros en la Secretaría de Hacienda podamos hacer, y estamos nosotros trabajando muchísimo en ello. Bueno, secretario, agradecemos en verdad estos minutos y ojalá podamos platicar mucho porque quedaron así como 1 millón de preguntas en el tintero, pero ahora sí que el tiempo es finito. Gracias, secretario. Gracias. No, gracias, Gaby. Gracias, Javier. Y de verdad, cuando una de las obligaciones de nosotros no nada más hacer política fiscal y financiera, sino informar a los ciudadanos. Uno de los mecanismos es a través de programas como el suyo. La siguiente vez que me inviten, con muchísimo gusto les acepto la invitación. Perfecto, muchísimas gracias, secretario. Será muy pronto. Muchas gracias. Es el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Sé que quedaron muchísimas cosas ahí en el tintero, pero bueno, poco a poco ya tenemos ahí el compromiso para volver a hablar con él muy pronto. ¡Vámonos!